Estamos en el aire de La Rebelde con todos los fuegos. Silvia Visconti en la otra orilla. Se nos fue la hora, Silvia. Así que no te vamos a presentar porque toda nuestra audiencia te conoce y te valora. Así que contanos de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, buenos días, o buenas tardes, mejor dicho, para todo el equipo y a los escuchas de todos los fuegos. Y hoy vamos a hablar de un conocido de gran parte de América Latina, principalmente conocido como músico y cantautor. Me refiero a nada menos que a Víctor Jara. Víctor Jara nació en el sur de Chile, en una provincia, la provincia de Ñuble, en septiembre de 1932, una provincia que el propio Jara describía como una provincia muy lluviosa y sacudida por terremotos. Bueno, sus padres eran campesinos inquilinos de un predio. Víctor tenía 4 hermanos, María, Georgina, Eduardo y Roberto, y Jara fue uno de los más emblemáticos representantes del movimiento de la nueva canción chilena, de la que ya hemos hablado en algún otro programa, y uno de los pilares de la música latinoamericana de protesta. Además de músico y cantautor, fue poeta, profesor, director de teatro y, por supuesto, militante popular. Y hoy, lo traemos también en parte por ser uno de los elegidos por Benedetti para integrar este libro del que estamos hablando, el de Poesía Trunca, con poesías que escribió Víctor y que después las musicalizó en la mayoría de los casos. Bueno, él siempre recordaba que fue a través de su madre que se acercó a la música, porque su madre cantaba y tocaba la guitarra en la casa. Y bueno, y eso lo llevó a él a acercarse a la música. Y cuando tenía unos 12 años, por razones de trabajo, la familia se mudó de donde estaba a un barrio popular cercano al centro de Santiago. Y poco después, Víctor, siendo un adolescente, comienza a trabajar de manera formal. Cuando tenía 15 años, fallece su madre, y para él fue un gran golpe porque de alguna manera se disolvió el núcleo familiar a partir de ese momento. Y bueno, en su peripecia personal, él decidió ingresar al seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo, algo que yo desconocía. Bueno, la decisión, según contaba el propio Jara, estuvo impulsada por un sacerdote, pero sobre todo por la búsqueda, su propia búsqueda emocional de un lugar que sintiera como sólido, como perdurable, porque él sentía que había perdido esa estabilidad precisamente con la muerte de su madre y la disolución de su familia. Bueno, durante el periodo que estuvo en el seminario, la música fue su compañera, y allí practicó canto gregoriano, interpretó en las liturgias, y bueno, 2 años después abandonó el seminario y fue a cumplir el servicio militar. Terminada esta etapa, va a ingresar al coro de la Universidad de Chile y va a participar en el montaje de Carmina Burana, comenzando así un trabajo de investigación y de recopilación de la música folclórica. Con apenas 24 años se va a unir a una compañía de mimos e inicia los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la propia Universidad de Chile. Y 3 años después va a dirigir su primera obra teatral, haciendo giras, una serie de giras con esa obra, y viajando por varios países latinoamericanos, entre ellos el Uruguay. Así inició la actividad teatral que va a seguir realizando en todos los años siguientes.
En 1967 ingresa también a un grupo folclórico llamado Cuncumén, y allí conoce a Violeta Parra, con la que va a tener una relación de amistad, y ella va a ser quien lo anima a continuar con su carrera musical. 2 años después va a grabar su primer disco simple, que para los jóvenes que nos estén escuchando y que no sepan lo que es el disco simple, bueno, los discos de pasta que traían solamente una canción de cada lado. Y bueno, como director de ese grupo, viajó, iniciada la década del 60, por la entonces Unión Soviética, por Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Polonia, y también los Países Bajos y Francia. En 1961 compuso su primera canción, el poema y la música. Esa canción se llama Paloma, quiero contarte, y les invito a escuchar este primer tema de Víctor Jara. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. Como tronco de nogal, como la piedra del cerro. El hombre puede ser hombre cuando camina derecho. Palomita, verte quiero. ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? ¿Cómo quitarme del alma lo que me dejaron negro? Siempre estar vuelto hacia afuera para cuidarse por dentro. Palomita, verte quiero. Bueno, se desempeñó en una cantidad de actividades, Víctor Jara, porque, bueno, estuvo en la Academia de Folclore de la Casa de la Cultura, fue profesor de actuación de la universidad, fue parte del equipo estable de directores del Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, fue asistente de dirección y director en otros casos de una enorme cantidad de obras, realizó una cantidad de montajes, algunos de ellos incluso para la televisión de la Universidad de Chile, y realizó una cantidad de giras con estas obras teatrales por Argentina, Uruguay y Paraguay. Y bueno, también en un dato que para los uruguayos es un poco curioso, él estuvo como asistente de
uno de los directores de teatro más importantes del Uruguay, Atahualpa del Chopo, es uno de los fundadores del Teatro del Galpón, que bueno, estuvo en el Teatro de la Universidad de Chile realizando una obra, montando una obra, El Círculo de Tiza Caucasiano de Bertolt Brecht, y en ella fue Jara el asistente de Del Chopo. Bueno, en 1970 va también a participar en la Conversación Internacional de Teatro en Buenos Aires, en el Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época participa también de la campaña electoral de la Unión Popular y presenta un álbum, el álbum Canto Libre. Y al asumir Salvador Allende como presidente de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural y en 1971 compuso la música junto con Celso Garrido para el ballet Los Siete Estados, que se puso, digamos, se montó en el Ballet Nacional. Junto con Isabel Parra y con los Inti Illimani, entró en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado y también en esos años editó uno de sus discos más conocidos, El Derecho de Vivir en Paz, que le valió tener, digamos, un premio, el Laurel de Oro, a la mejor composición del año. Trabajó como compositor en la Televisión Nacional de Chile en el 72 al 73, investigó y recopiló testimonios en una de las villas de las poblaciones, viajó a la Unión Soviética y a Cuba, dirigió el homenaje a Pablo Neruda cuando este obtuvo el premio Nobel, trabajó con los campesinos de una pequeña región de Ranquil que lo invitaron a realizar una obra musical sobre el lugar, y dentro de ese compromiso social que lo caracterizó, participó también de los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por la famosa huelga de camioneros durante el gobierno de Allende. Este compromiso lo llevará en 1973 a diferentes actos a favor de los candidatos de la Unidad Popular durante la campaña electoral para las elecciones al Parlamento. Y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda, va a colaborar como director y cantante en un ciclo de programas de televisión contra la guerra y contra el fascismo. Bueno, en medio de esto se produce el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, encabezado por la Junta Militar contra el presidente Salvador Allende, y lo sorprende a Jara en la Universidad Técnica del Estado, donde precisamente había un acto. Allí fue detenido un día después junto a otros profesores y alumnos. Fue conducido al Estadio de Chile, que había sido convertido en campo de concentración por los militares. Es el actual Estadio Víctor Jara, ¿no? Tiene ahora su nombre. Y allí hay una placa donde se recoge su último poema. En ese lugar estuvo 4 días y durante todo ese tiempo fue torturado, le fracturaron las manos a culatazos, lo sometieron a simulacros de fusilamiento, lo mantuvieron aislado sin alimentos, y el 16 de septiembre lo fusilaron, y su cuerpo fue encontrado el día 19 por vecinos. Había sido arrojado en la población de Santa Olga, en las cercanías del cementerio metropolitano, con casi 50 impactos de bala. Durante su internación en el Estadio de Chile escribió precisamente su último poema, que más que un poema es un testimonio de la brutalidad del golpe de Estado, un poema que se llama Somos 5.000. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podía golpear a un ser humano.
Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¿Qué espanto causa el rostro del fascismo? Llevan a cabo sus planes con precisión, una precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas, y veo a los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. ¿Y México, Cuba y el mundo? Que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto, qué mal me sales cuando tengo que cantar este espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento hará brotar el momento. Boris Navia, uno de los sobrevivientes de la masacre del Estadio de Chile, cuenta que cuando ingresaron al Estadio Nacional, unos 600 prisioneros, un oficial gritó: «A ese hijo de puta me lo traen para acá», y señaló a Víctor Jara. «Yo te enseñaré, hijo de puta, a cantar canciones chilenas y no comunistas». Víctor yace en el suelo y no se queja, ni pide tampoco clemencia. Solo mira con su rostro campesino al torturador fascista. Este se desespera y de improviso desenfunda su pistola. Pensamos que lo mataría, pero no. Ahora le golpea con el cañón del arma una y otra vez. En la tarde del jueves 13, la llegada de un gran contingente de presos distrae por un rato la atención sobre Jara, quien en estado lamentable es llevado por sus compañeros de la universidad a un rincón donde le dan de beber agua y consiguen un huevo crudo para que ingiera algo. Él recuerda entonces cómo comía esos huevos en su niñez. Con ellos pasa esa noche. Le prestan un abrigo y tratan de cubrirlo para que los militares no lo reconozcan. El sábado 15 de septiembre circula la noticia que saldrán en libertad algunos compañeros de la universidad y todos empiezan a escribir a sus familias diciéndoles solamente que están vivos. Víctor también pide lápiz y papel. Le alcanzan una libreta y comienza a escribir. 2 soldados vienen por él y lo arrastran. No termina su carta. Lo arrastran violentamente hasta un sector alto del estadio. Esa noche, algunos de sus compañeros son trasladados al Estadio Nacional y al salir al foyer del Estadio Chile, ven junto a otros cuerpos sin vida al de Víctor Jara, a ese que luego aparecerá cerca del cementerio. En el Nacional, sus compañeros descubrieron el poema de Víctor y lo copiaron. 2 de las copias fueron encontradas y quienes las portaban torturados, pero una atravesó las alambradas y alcanzó la libertad, y por eso conocemos ese hermosísimo poema y triste poema de Víctor Jara que nos cuenta lo que fue el golpe de Estado en Chile. Y bueno, con esto me despido hasta la semana próxima, en que buscaremos otro de estos poemas y de estos poetas truncos para compartir con la audiencia. Bueno, Silvia, hoy te despedimos a vos, pero no al programa, porque hemos tenido que cambiar de horario, porque Horacio tuvo que ir al médico. Pero como siempre ha estado muy, muy linda tu intervención, muy elocuente. Me perdí parte porque andaba de acá para allá, y bueno, estamos acá en la radio, pero para afuera va saliendo muy bien este programa. Esperemos que la hora o la media hora que nos falta sea tan rica como la hora y media anterior. Te mandamos desde acá
Un fuerte... ¡Ay! Nos olvidábamos, o yo me olvidaba. Feliz cumpleaños. Ay, gracias, sí. El 3 de julio, que es un día... Ah, el 3 de julio encima. Sí, sí, el Rodrigazo. Y además de eso te voy a decir que cuando cumplí 18 años, era la huelga general en Uruguay, y tuve la alegría de que cuando iba a ocupar la Facultad de Agronomía, vi que la llama de ANCAP, el lugar donde se procesaba el combustible, había sido apagada, y por lo tanto eso significaba que todavía había resistencia. Así que fue el mejor regalo que tuve en mi vida. Así que sí, el 3 de julio es un día muy especial para mí. Bueno, y 2 años después te hicimos un regalo acá. Acá, exactamente. Bueno, nos vamos la despedimos a Silvia Visconti de esta orilla.